Muy buenas tardes a todo el público presente. Sean bienvenidos, miembros de la terna. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Omar Pereira y hoy mostraré mi trabajo de fin de grado, el cual lleva por título Desarrollo de un telémetro láser con resolución milimétrica utilizando una FPGA Spartan 6. Es importante mencionar que la medida de la distancia siempre ha sido una unidad de medida importante para la humanidad. Inclusive en tiempos antiguos el ser humano utilizaba su propio cuerpo como referencia para ejecutar las mediciones. Posteriormente, en el año de 1790 se llega a los primeros sistemas métricos, para que finalmente con el desarrollo de la electrónica se empiecen a construir dispositivos como el que vemos a la derecha, el cual es un telémetro láser. El tiempo que le toma a la luz recorrer de un punto a otro se le conoce como tiempo de vuelo o TOF y se caracteriza por una señal de inicio y una señal de final asociado a ese tiempo de vuelo. Medir este tiempo de vuelo es todo un reto, ya que para medirlo yo necesito una señal de muestreo de una frecuencia demasiado elevada, inclusive del orden de 600 GHz. Es por ello que en telemetría se han desarrollado técnicas que me ayudan a prescindir del uso de esa señal de reloj, y esas técnicas las veremos en este trabajo y posteriormente aplicaremos una de las mismas para la construcción de un telémetro láser. Un telémetro láser es un dispositivo electrónico capaz de ejecutar mediciones de la distancia a partir del cálculo del tiempo de vuelo. Para calcular ese tiempo de vuelo yo utilizo los convertidores de tiempo digital o TDC, y ellos, como su nombre lo dice, son capaces de convertir una señal de tiempo en una señal digital. Existen los del tipo analógico y los del tipo digital. Los del tipo analógico son los que vemos en pantalla, los cuales están asociados a un condensador. Entonces el tiempo de vuelo se asocia al tiempo de carga del condensador, y de esta forma, dependiendo del nivel de tensión alcanzado, yo puedo medir el tiempo transcurrido, el tiempo de vuelo, y por ello la distancia que estoy midiendo. Los del tipo digital son los que utilizan la señal de reloj mencionada previamente. Y como sabemos que tenemos una señal de inicio y una señal de final, ella cuenta con un contador el número de ciclos que han transcurrido desde la señal de inicio hasta la señal de final. Otro dispositivo útil también para la construcción de convertidores de tiempo digital es el flip-flop D. Y el flip-flop D es un tipo de registro que es capaz de almacenar un dato binario por un tiempo indefinido hasta que yo le indique que se actualice o se reinicie, como podemos ver en el siguiente convertidor de tiempo digital basado en línea de retrasos construido con inversores o buffers. Este básicamente hace lo siguiente. La señal de inicio del tiempo de vuelo se empieza a propagar a través de los inversores o buffers, y cuando la señal de final le indica a mis flip-flops de que se carguen, estos quedarán cargados con el dato binario que tenga en su inversor o buffer asociado. Entonces, dependiendo de qué tanto o qué tan poco se propagó la señal, yo puedo estimar el tiempo transcurrido y por ello la distancia que estoy midiendo. Técnicas utilizadas en telemetría láser. Tenemos una de ellas que es telemetría láser por desfase de onda, y esta consiste en codificar en el emisor de mi telémetro una señal de frecuencia inferior a la del reloj, y cuando esta es reflejada por el objeto y es recibida nuevamente, viene con un pequeño desfase asociado a la distancia. Ese pequeño desfase es bastante pequeño, y por ello para medirlo también ocupa una señal de reloj bastante alta en términos de frecuencia. Por eso esta técnica no es muy aplicable. Hay otra que nos facilita las cosas y es la siguiente: telemetría láser por frecuencia de conmutado, y esta consiste en repetir el proceso de emisión y recepción tantas veces como sea necesario para que ese pequeño tiempo asociado a esa pequeña distancia cobre significado. ¿A qué me refiero con esto? A la luz le toma 3.33 picosegundos recorrer una distancia de 1 milímetro. Si eso yo lo multiplico o lo repito durante 100.000 ciclos, esos 3.33 picosegundos se convierten en 333 nanosegundos, equivalentes a 33 ciclos de reloj, que son completamente medibles por el reloj de mi FPGA, que es de 100 MHz. Ahí es donde aplico el concepto de oscilador en anillo. El oscilador en anillo es un lazo cerrado que debe garantizar tener una frecuencia de oscilación lo suficientemente constante como para que yo no aporte varianzas o retardos aleatorios en la medición, ya que yo quiero que con mi oscilador en anillo funcionando como telémetro láser no me introduzca variaciones. Yo quiero que las variaciones vengan solo en función de la distancia medida, no de la aleatoriedad de mis componentes electrónicos. Eso se representa mejor en la siguiente imagen, donde podemos ver que tanto el receptor, el emisor y el oscilador en anillo tienen sus tiempos de retardo. Y el otro tiempo es el tiempo de vuelo, el cual va a ir variando en términos de qué tan cerca o qué tan lejos esté mi objeto reflector. La siguiente ecuación caracteriza eso, ya que si yo asumo que los tiempos de retardo en el emisor, en el receptor y en el oscilador en anillo son lo suficientemente constantes, yo puedo decir que el Tn o tiempo o número de ciclos para número de periodos para n ciclos equivale a una constante más el n multiplicado por el tiempo de vuelo. Ahí es donde cobra significado el n, ya que esos 3.33 picosegundos por un n de 100.000 se convierten en
33 ciclos de reloj. Entonces, cada milímetro yo voy a ir viendo variaciones de 33 ciclos de reloj, asumiendo que los tiempos de retardo en el emisor, en el receptor y en el oscilador en anillo son lo suficientemente constantes para no aportarme variaciones aleatorias en mi medición. Otro dispositivo que también es útil para construir un oscilador en anillo es una máquina de estado. Y una máquina de estado consiste en un circuito secuencial con entradas, salidas y estados internos. Existe la máquina de Mealy y la máquina de Moore, con la diferencia que la máquina de Mealy depende tanto de la señal de reloj como del estado actual y de las entradas. En cambio, la máquina de Moore solo depende del estado actual y de la señal de reloj. La pregunta principal de este dispositivo es cómo construir la arquitectura hardware dentro de la FPGA basado en convertidores de tiempo digital para poder ejecutarse en telemetría láser y realizar ese cálculo del tiempo de vuelo. Las preguntas secundarias es la siguiente: ¿cuál es la resolución máxima obtenida si yo aplico la técnica de frecuencia de conmutado construyendo un oscilador en anillo basado en flip-flop D? ¿Y cuál es la frecuencia máxima obtenida aplicando frecuencia de conmutado con un oscilador en anillo pero basado en una máquina de estado finito de Mealy? La hipótesis, tanto para el oscilador en anillo basado en flip-flop D como para la máquina de estado finito, es la siguiente. Y es que utilizando un N de 100.000 ciclos, yo puedo obtener una frecuencia constante en mi oscilador en anillo construido con flip-flop D con variaciones máximas de más o menos 3 ciclos de reloj con un nivel de confianza del 95%, y eso me garantiza obtener una resolución en términos de la distancia de 1 milímetro con un nivel de confianza también del 95%. En cambio, con la máquina de estado finito, de igual forma, si tiene un periodo constante después de 100.000 ciclos, con variaciones máximas de más o menos 3 ciclos de reloj, yo puedo alcanzar una resolución milimétrica con un nivel de confianza igual del 95%. Esa es la hipótesis planteada. En términos del emisor y el receptor, pues utilizaremos en el emisor un diodo láser y en el receptor un fotodiodo, siempre con sus componentes electrónicos correspondientes para que sean adaptados a los niveles lógicos de mi FPGA. Continuando, la metodología de desarrollo, pues primero se construye o se valida la primera hipótesis construyendo el oscilador en anillo basado en flip-flop D. Como estos dispositivos deben ser reiniciados para que sean capaces de recibir otro dato binario, ahí podemos ver que el flip-flop D que está a la derecha me reinicia el de la izquierda, y así permito que ese proceso se esté repitiendo en ese lazo cerrado. De esta forma puedo evaluarlo y lo evalúo de la siguiente forma. Con el contador de la FPGA y la señal de reloj de 100 MHz de mi FPGA, digo, ¿cuánto tiempo le toma a este oscilador en anillo completar un número total de 20.000 ciclos? Y que esté repitiendo esa medición, y yo lo visualizo a través de un vector binario, el cual representa el número de ciclos que han transcurrido en mi FPGA durante esos 20.000 ciclos. Lo represento a través de un vector binario de 21 bits, el cual lo observo a través de un conjunto de LEDs dispuestos en paralelo, el cual un LED encendido representa un 1 lógico y un LED apagado un 0 lógico. De esta forma puedo obtener los datos, y esos son los que obtuve ahí, en el cual se observa tanto los datos mostrados en un vector binario como los correspondientes a su número entero. Aquí que se presenta que este oscilador en anillo presenta variaciones máximas de 19 ciclos de reloj, lo cual no es útil, pues ya nos descartamos el uso de este dispositivo porque nosotros necesitamos variaciones máximas de 3 ciclos de reloj. Podemos ver aquí que siempre se analiza si la distribución corresponde a una distribución normal con la prueba de Shapiro-Wilk, y como el alfa da de 0.05 mayor a 0.05, lo trato como una distribución normal, obteniendo el siguiente resultado, y vemos la dispersión grande que hay, que es inclusive de 19 ciclos de reloj. Posteriormente se evalúa la segunda hipótesis, que es construir el oscilador en anillo, pero ahora con la máquina de estado finito de Mealy. Ahí podemos ver los dos estados correspondientes, y esos se van a estar repitiendo en el bucle cerrado, que se cierra de manera fotoeléctrica cuando el emisor incide sobre el receptor. Nuevamente, el proceso de validación o de medición es parecido, pero aquí digo cuánto tiempo le toma a esta máquina completar un número total de 100.000 ciclos, y eso lo mido con la señal de reloj de mi FPGA. Nuevamente obtengo datos y los analizo, veo que sí corresponden a una distribución normal porque el alfa es mayor a 0.05, y obtenemos ese gratificante resultado en el cual las variaciones para este oscilador en anillo construido con una máquina de estado finito después de 100.000 ciclos solo presentó variaciones en un ciclo de reloj. Esta máquina es lo suficientemente estable como para aplicar ese N de 100.000 ciclos en todo el conglomerado para construir ese telémetro láser, y este dispositivo no me está aportando variaciones en términos del periodo. Así que esto es bastante gratificante debido a que este reloj está oscilando a un periodo constante, no está aportando variaciones aleatorias, simplemente un ciclo de reloj.
Continúo con ello. Ahora se procede a adaptar el receptor con un convertidor analógico digital de 1 bit, que es básicamente un comparador, el LM339, y los datos obtenidos aquí son los siguientes, donde podemos ver variaciones bastante grandes, inclusive de 1973 ciclos. Por eso se descarta el uso de este dispositivo y se procede a utilizar al transistor 2N2222 como conmutador, tanto en el emisor como en el receptor, y se analizan los datos para la siguiente distribución, en la cual se hace la prueba ya para una medición inicial de 10 centímetros y empezamos a recopilar datos siempre de la misma manera mencionada anteriormente. Ahí tenemos tanto el emisor como el receptor y existe un objeto reflector, el cual permite ese enlace fotoeléctrico de que el fotorreceptor reciba la luz del emisor láser, y de esta forma empezamos a tomar los datos. Podemos ver ahí la dispersión para un N de 100.000 ciclos a una distancia de 10 centímetros, y podemos ver que entre máximos y mínimos tenemos un 436 ciclos de reloj de diferencia. Siempre es bastante disperso los datos. Por ello se procede a reducir ese valor de N de 100.000 ciclos a 5.000 ciclos. Ya con eso estoy garantizando o estoy reduciendo la resolución máxima que podía obtener, porque ese número de 100.000 era pensado en obtener una resolución milimétrica. Pero debido a que hay retardos en la electrónica externa y reducir ese N me va a garantizar ejecutar mediciones, aunque sea con menor resolución, pero ejecutar las mediciones, ya que a 100.000 ciclos no me permite, presenta variaciones demasiado grandes. Por ello se procede a reducir y se observa el comportamiento ya para N igual a 5.000 ciclos. Ahí tenemos el análisis para las diferentes medidas en una muestra tomada desde los 10 hasta los 35 centímetros. Por temas de espacio no se presentan los demás, pero se analiza cada una de ellas. Y se obtiene la siguiente curva de tendencia, curva en la cual se muestra también la línea de tendencia. Podemos observar ahí que tenemos un valor de T igual a M, o una pendiente, por el valor de la distancia en centímetros más una constante, parecido al modelo mostrado en la ecuación 5 que vimos anteriormente. ¿Qué sucede? Aquí yo tengo valores de periodos en términos de distancia, pero a mí me sirve más distancia en términos de periodos, por ello despejo para el valor de distancia y obtengo la siguiente ecuación. Con ella empiezo a tratar los datos para las diferentes mediciones y puedo pues empezar a tratarlos. De esta forma analizo de manera estadística y podemos ver la dispersión, donde las mayores dispersiones se presentan a 15 centímetros con una desviación estándar, o sea, el doble de la desviación estándar es de aproximadamente 6 centímetros y el error sistemático es de 2.64 centímetros. Por ello, la tolerancia que presenta este dispositivo va a ser bastante grande, lamentablemente, es de aproximadamente 8.63 centímetros. En mediciones de, por ejemplo, 20 centímetros, ahí la desviación estándar es bastante pequeña, de 1 centímetro, y el error sistemático es bastante reducido. Se muestra aquí finalmente la distribución de probabilidad para las dos mediciones, tanto a 10 como a 20 centímetros, y puedo observar que la dispersión es mayor en distancias menores. En cambio, en distancias como de 20 centímetros la dispersión es mucho menor, como lo vimos en el análisis estadístico previo. Como conclusión, el flip-flop D, funcionando como oscilador en anillo para la técnica de frecuencia de conmutado, presentó variaciones bastante grandes, inclusive de 2 veces 11, una desviación estándar del doble de 11 ciclos de reloj. Por ello se descarta el uso de este dispositivo para funcionar en telemetría láser por frecuencia de conmutado. En cambio, el oscilador en anillo, que está construido con la máquina de estado de Mili, presentó variaciones máximas para un N de 100.000, variaciones máximas de 2 ciclos de reloj, con un nivel de confianza del 95%. Por ello, esta máquina sí cumplió con su labor de presentar un periodo de oscilación constante, pero los retardos externos fueron los que no nos permitieron alcanzar la resolución deseada. Finalmente, como conclusión, recordemos que nosotros reducimos el valor de N de 100.000 hasta 5.000 ciclos. Por ello es que la resolución obtenida no es la que deseábamos, pero fue la solución a poder obtener mediciones, ya que para 100.000 ciclos esos tiempos de retardo presentaban variaciones demasiado grandes, variaciones aleatorias que nos impedían tener una medición en términos de distancia, una medición significativa. Por ello es que al final se reduce la tolerancia o la resolución de este dispositivo a apenas 8.63 centímetros en el intervalo de la muestra medida, que fue de 15 a 30 centímetros. Con esto concluyo mi presentación y de nuevo muchas gracias por su atención y por estar aquí.